¿Y si te dijera que la Biblia habló de Irán hace miles de años y que las noticias que estamos viendo hoy podrían tener un eco en esas antiguas profecías? Irán está en el ojo del huracán. Hoy, los titulares del mundo vibran con noticias sobre drones, amenazas nucleares y una tensión en el Medio Oriente que parece estar a punto de estallar. Pero mientras la mayoría de las personas miran estas noticias con temor e incertidumbre, los estudiosos de las Sagradas Escrituras miramos algo mucho más profundo: el reloj profético de Dios, cuyas manecillas parecen moverse hoy más rápido que nunca. Lo que muchos ignoran es que el destino de esta nación no se está decidiendo únicamente en los despachos de Teherán o en las estrategias del Pentágono. Su origen, su papel actual y su impactante final fueron grabados hace miles de años en los pergaminos de los profetas. Antes de que el mundo conociera el nombre de Irán, la Biblia ya hablaba de Persia, una tierra que Dios eligió para cumplir propósitos asombrosos. Desde el Génesis, donde los hijos de Noé sentaron las bases de este imperio, pasando por el rey Ciro, a quien el Todopoderoso llamó su ungido para liberar a Israel, hasta llegar a los misteriosos sabios de Oriente que recorrieron el desierto siguiendo una estrella para adorar al Mesías. Persia siempre ha estado allí, entrelazada con el plan divino. Sin embargo, la historia tiene un giro oscuro y estremecedor que estamos viendo cumplirse ante nuestros ojos. Las profecías advierten que, en los últimos días, esta nación cambiará su papel de protectora por el de perseguidora, liderando una coalición apocalíptica que las Escrituras identifican como la guerra de Gog y Magog. ¿Por qué el país que un día financió la reconstrucción del Templo de Jerusalén es hoy el que juró borrar a Israel del mapa? Prepárate, porque hoy en Sagradas Palabras vamos a realizar un viaje a través del tiempo y la profecía. Vamos a conectar los puntos exactos entre las visiones de Daniel, las advertencias de Ezequiel y los titulares que ves en la televisión. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir no solo te ayudará a entender las noticias de mañana, sino que revelará qué tan cerca estamos realmente del regreso del reino de Dios. Empecemos. El despertar del gigante y el misterio de Persia. Pero antes de entender lo que está ocurriendo hoy, debemos retroceder en el tiempo. Para comprender el papel de Irán en el escenario actual, es imperativo despojarnos de la visión moderna y mirar a través de los ojos de los profetas antiguos. Muchos se preguntan por qué, si Irán es tan relevante, su nombre no aparece de forma literal en las traducciones modernas de la Biblia. La respuesta es sencilla pero profunda. El nombre Irán es una designación relativamente joven. Fue apenas en el año 1935 cuando el mundo dejó de llamarla oficialmente Persia. En aquel año, el Shah Reza Pahlaví pidió formalmente a la comunidad internacional que comenzaran a usar el nombre de Irán, que significa Tierra de los Arios. Este cambio no fue solo cosmético. Al pasar de Persia a Irán, la nación buscaba modernizarse y alejarse de su pasado imperial. Pero para los estudiosos de la Biblia, este movimiento fue una señal de alerta. ¿Por qué? Porque en las Escrituras los nombres antiguos son la clave para descifrar el futuro. Cuando leemos a los profetas Ezequiel, Daniel o Jeremías, ellos no mencionan a Irán. Ellos hablan de Persia, de Elam y de Madai. Sin conocer estos nombres, es imposible entender los titulares que vemos hoy en la televisión. Para Dios, los nombres no mueren, las raíces permanecen. Y aquí aparece algo que pocos notan cuando leen la Biblia. Irán no es una nación cualquiera. Es una de las civilizaciones más antiguas de la humanidad y, curiosamente, es una de las pocas que ha mantenido una identidad continua a través de los milenios. Mientras otros imperios como el babilónico o el asirio desaparecieron por completo, el espíritu de Persia permaneció latente, esperando su momento para resurgir en el escenario final de la historia. Es vital entender que Irán es la única de las antiguas potencias bíblicas que hoy, en pleno siglo XXI, sigue siendo una amenaza directa y soberana. Mientras que Babilonia es hoy un conjunto de ruinas en Irak y el imperio asirio es solo un recuerdo en los libros de texto, Persia se mantiene de pie, con un ejército poderoso, una ideología férrea y una mirada fija en Jerusalén. Si observamos el mapa actual, veremos que Irán ocupa una posición estratégica envidiable,
controlando el estrecho de Ormuz y extendiendo su influencia por todo el llamado Creciente Fértil. Pero la Biblia ya nos advertía que esta región sería un epicentro de tensiones. En el libro de Daniel, Persia es representada como un oso que se levanta de un costado y como un carnero de 2 cuernos que embiste con furia hacia todas las direcciones. Esa misma energía expansiva que Daniel vio en sus visiones en las cortes de Babilonia es la que hoy vemos en los titulares sobre la expansión de la influencia iraní en el Líbano, Siria e Irak, creando lo que los analistas llaman el eje de la resistencia. Estamos ante una nación que parece tener una memoria genética. En los días de la reina Esther, se gestó en Persia el primer intento de genocidio documentado contra el pueblo judío bajo el edicto de Amán. Hoy, esa misma retórica resuena en los discursos oficiales que llaman a la eliminación del Estado de Israel. Pero este bloque no es solo para hablar de conflicto, sino de soberanía divina. El hecho de que Irán sea hoy el protagonista de las noticias es la prueba más fehaciente de que la Biblia no es un libro de mitos, sino un reporte de inteligencia enviado desde la eternidad para que sepamos en qué hora del día nos encontramos. Dios tiene el control de la historia. Él es quien levanta reyes y depone tronos. Lo que hoy parece un caos geopolítico es, en realidad, el cumplimiento de un diseño soberano. Este despertar de la antigua Persia no es un evento aislado. Es el primer paso de un dominó profético que está a punto de caer. Entender a Irán es entender que el tablero está listo. Y para comprender cómo este gigante llegó a ser lo que es hoy, debemos retroceder aún más en el tiempo, hasta el origen mismo de las naciones tras el gran diluvio. El ADN de una nación, Génesis y los hijos de Noé. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más antigua de lo que muchos imaginan. Para comprender la magnitud de lo que ocurre hoy en Irán, debemos viajar al origen absoluto de las naciones, a un momento en que el mundo apenas comenzaba a repoblarse tras el gran diluvio. Es en el capítulo 10 del Génesis, conocido como la Tabla de las Naciones, donde encontramos las raíces genealógicas que definieron el carácter espiritual y guerrero de esta tierra. Este no es solo un registro de nombres antiguos, es el mapa del ADN de las potencias que hoy dominan los titulares. Tras el diluvio, la humanidad se dividió a través de los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, y es aquí donde surge un dato fascinante que explica la complejidad de Irán. Esta nación es, en realidad, la unión de 2 linajes distintos que se fundieron en un solo imperio. La Biblia nos habla de Madai y de Elam. Madai fue hijo de Jafet y de él descendieron los medos, un pueblo que habitó las escarpadas montañas del norte en la región que hoy forma parte de Irán. Eran hombres de montaña, duros, clanes organizados conocidos por su resistencia y su carácter inquebrantable. Por otro lado tenemos a Elam, hijo de Sem. Sus descendientes, los elamitas, se asentaron al suroeste, en las fértiles tierras cercanas al Golfo Pérsico. Esta dualidad, la fuerza montañesa de Madai al norte y la riqueza estratégica de Elam al sur, es la que forjó el corazón del Irán antiguo. Y es aquí donde aparece un episodio bíblico que muchos pasan por alto. Pero la Biblia no solo registra sus nombres, registra sus acciones desde el principio. En el capítulo 14 del Génesis encontramos la primera gran guerra internacional de la historia bíblica, y allí aparece un rey llamado Kedorlaomer, rey de los elamitas. Él lideró una coalición de naciones para invadir Canaán, saqueando ciudades y tomando como prisionero a Lot, el sobrino de Abraham. Notemos este patrón espiritual. Elam fue la primera nación que atacó al pueblo de la promesa. No era una tribu insignificante, era una potencia que buscaba dominar la tierra donde Dios había puesto su mirada. Sin embargo, Abraham, con solo 318 siervos y el favor del Altísimo, persiguió a estos invasores elamitas y los venció en una victoria que no tenía lógica humana. Aquella derrota dejó un mensaje grabado en la eternidad. Ningún poder del Oriente, por más vasto que sea, puede prevalecer contra aquellos que tienen el favor de Dios. Con el paso de los siglos, estas tribus que habían sido derrotadas por Abraham no desaparecieron. Crecieron en número y poder. Los elamitas y los medos compartieron el mismo suelo.
Y mientras los grandes imperios de Mesopotamia nacían y caían, ellos se preparaban en silencio. Primero fueron clanes, luego reinos, y finalmente se unificaron para formar el imperio persa. Es vital entender este origen porque las profecías del tiempo del fin no son cuentos antiguos, son el despertar de estas fuerzas ancestrales. Cuando los profetas como Isaías o Jeremías hablan de los hijos de Elam o de los reyes de Media, se refieren a este linaje que hoy llamamos Irán. Al rastrear este ADN bíblico, descubrimos que los conflictos que hoy vemos en las noticias no son simples disputas políticas modernas, sino la continuación de una historia que comenzó hace miles de años en las llanuras de Mesopotamia y que ahora se encamina hacia su desenlace final, el ungido pagano y el secreto de Daniel. Pero la historia de Persia en la Biblia no solo habla de guerras y conflictos, también guarda una de las sorpresas más extraordinarias de toda la historia bíblica. A medida que avanzamos en la línea del tiempo bíblica, nos encontramos con uno de los capítulos más fascinantes y contradictorios de la historia. El momento en que Persia se convirtió en la mano derecha de Dios para salvar a su pueblo. Mientras que hoy Irán e Israel parecen enemigos irreconciliables, hubo un tiempo en que un rey persa fue llamado por el Altísimo con un título que normalmente se reserva solo para el Mesías: mi ungido. Hablamos de Ciro el Grande. Lo que hace que la historia de Ciro sea un pilar de la fe es la precisión matemática de la profecía. 150 años antes de que Ciro siquiera naciera, el profeta Isaías escribió su nombre y detalló cómo Dios le abriría las puertas de bronce de Babilonia. Imaginen la escena. En el año 539 a.C., el ejército persa desvió las aguas del río Éufrates y entró en la impenetrable Babilonia sin siquiera tener que derribar sus murallas. Tal como Dios lo había prometido, el orgullo babilónico cayó ante el ímpetu de Persia. Pero, ¿por qué Dios usaría a un rey pagano, adorador de otros dioses, para cumplir su propósito? La respuesta está en la soberanía y la redención. Ciro no solo conquistó Babilonia, emitió un decreto histórico que permitió a los judíos regresar a Jerusalén después de 70 años de cautiverio. No solo les dio libertad, sino que financió la reconstrucción del templo de Dios con el tesoro persa. En este punto de la historia, Persia no era el destructor, sino el restaurador. No era la amenaza, sino el refugio. Y aquí aparece un detalle que conecta Persia directamente con uno de los momentos más importantes del cristianismo. Mientras esto ocurría en la política exterior, en las cortes de palacio, un anciano profeta llamado Daniel recibía visiones que hoy, en pleno siglo XXI, cobran una vigencia aterradora. Daniel, quien sirvió con honores tanto a babilonios como a persas, vio el desfile de los imperios que dominarían la tierra hasta el fin de los tiempos. En sus sueños, Persia aparecía primero como el pecho y los brazos de plata de una gran estatua, y luego como un oso poderoso, alzado de un costado, con 3 costillas entre sus dientes. Estas visiones revelaban un secreto profundo sobre el carácter de esta nación. El espíritu de Persia es un espíritu de expansión y dominio. Daniel vio a un carnero con 2 cuernos, representando a los medos y los persas, que embestía con furia hacia el norte, el sur y el occidente, y nadie podía detenerlo. Esta es la misma energía que vemos hoy en la geopolítica de Irán. Una fuerza que no se conforma con sus fronteras, sino que busca proyectar su poder sobre toda la región, desde el Mediterráneo hasta el Golfo. Pero hay un detalle que muy pocos notan y que conecta a Persia directamente con el nacimiento de nuestra fe. Daniel dejó escrita la profecía de las 70 semanas, un cronograma exacto que predecía el tiempo exacto para la llegada del Mesías. Se cree que fueron los sabios persas, herederos de los conocimientos de Daniel en la corte de Susa, quienes guardaron estas profecías durante siglos. Esto explica por qué, cuando nació Jesús, unos sabios de Oriente llegaron a Belén. Mientras los líderes religiosos de Jerusalén ignoraban el nacimiento de su propio rey, los hombres de Persia fueron los primeros en reconocerlo. Persia fue, por tanto, la cuna que protegió las profecías y la mano que reconstruyó el templo. Sin embargo, la Biblia también nos advierte que este papel de protector no duraría para siempre.
El mismo escenario que vio la gloria de Ciro y la sabiduría de los magos se prepararía siglos después para una transformación radical, convirtiéndose en el epicentro de la mayor coalición militar de los últimos tiempos. Los magos y la primera revelación. Pero la conexión entre Persia y el Mesías no termina con las profecías de Daniel. Existe un pasaje en el Evangelio de Mateo que ha sido inmortalizado en pesebres y canciones, pero que encierra un misterio geopolítico y profético que pocos se detienen a analizar. Unos magos vinieron del oriente a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Para entender el peso de esta escena, debemos quitarnos la imagen de los personajes de cuento y mirar la realidad histórica. Estos hombres eran, con toda probabilidad, altos dignatarios y sabios provenientes de las tierras de la antigua Persia. La palabra original, magoi, no se refiere a ilusionistas, sino a una casta sacerdotal y científica sumamente influyente en el Imperio Parto, el sucesor de Persia. Eran los consejeros de los reyes, expertos en astronomía, medicina y, sobre todo, en el estudio de las profecías antiguas. Pero, ¿por qué unos sabios persas viajarían miles de kilómetros a través del desierto para adorar a un niño judío? La respuesta nos lleva de vuelta al profeta Daniel. Siglos antes, Daniel había sido nombrado jefe de los magos y sabios en las cortes de Babilonia y Persia. Él no solo salvó sus vidas, sino que compartió con ellos las visiones que Dios le había entregado. Especialmente una, la profecía de las 70 semanas, que establecía un cronograma matemático exacto para la aparición del Mesías príncipe. Es muy probable que esta casta de sabios persas custodiara los escritos de Daniel como un tesoro sagrado, transmitiendo de generación en generación la orden de vigilar los cielos cuando el tiempo se cumpliera. Y entonces ocurrió algo extraordinario. Mientras que en Jerusalén los líderes religiosos estaban sumidos en la complacencia y el rey Herodes en la paranoia, fueron los hombres de Persia quienes mantuvieron la fe en la profecía hebrea. Cruzaron fronteras imperiales para entregar 3 regalos cargados de simbolismo: oro para un rey, incienso para un dios y mirra para un sacrificio. En ese momento, Irán, a través de sus sabios, fue la primera nación gentil en reconocer y postrarse ante la autoridad del Salvador del mundo. Este acto de adoración marca un punto de inflexión. Nos muestra que en el corazón de la cultura persa siempre ha existido una capacidad profunda para reconocer la verdad espiritual. Sin embargo, este reconocimiento histórico hace que el contraste con la actualidad sea aún más doloroso. La nación que envió a sus mejores hombres para honrar al Mesías en su cuna es la misma que hoy se prepara para liderar una coalición contra la ciudad donde ese mismo Mesías regresará para reinar. ¿Cómo pudo una nación pasar de ser la protectora del templo y la adoradora del Cristo a convertirse en la sombra que amenaza la paz de Jerusalén? La respuesta no está en la política humana, sino en una guerra espiritual que se ha gestado por milenios. Porque así como Persia fue protagonista en la primera venida de Jesús, la Biblia nos asegura que volverá a serlo en los eventos que precederán a su segunda venida, pero esta vez bajo un estandarte muy diferente y rodeada de aliados peligrosos. La geopolítica del fin, Ezequiel y Jeremías. Y es aquí donde la historia bíblica entra directamente en el escenario del mundo actual. Entramos ahora en el terreno más crítico y actual de nuestro estudio. Hemos visto a una Persia protectora y sabia, pero los profetas Ezequiel y Jeremías nos obligan a mirar hacia un horizonte mucho más turbulento. Es aquí donde las páginas de la Biblia y los titulares de los noticieros de hoy se vuelven indistinguibles. La profecía más famosa y temida al respecto se encuentra en Ezequiel, capítulos 38 y 39, la invasión de Gog y Magog. Ezequiel, escribiendo hace más de 2500 años, visualizó una coalición militar sin precedentes que se lanzaría contra Israel en los postreros días, cuando el pueblo judío hubiera sido recogido de entre las naciones y habitara su tierra en seguridad. Al listar a los aliados que acompañarán a este líder enigmático llamado Gog, el profeta es específico. El primer nombre en la lista de aliados directos es Persia,
Dice la Escritura: Persia, Cus y Fut estarán con ellos. Y aquí aparece algo que durante siglos parecía imposible. Hoy, por primera vez en la historia, vemos cómo estas piezas encajan con una precisión escalofriante. Durante siglos, esta alianza era geográficamente imposible, pero hoy Irán, Persia, ha forjado vínculos militares y estratégicos con Rusia, identificada a menudo con Magog, y con naciones del norte de África como Sudán, Cus y Libia, Fut. Lo que Ezequiel vio como una visión remota, nosotros lo vemos hoy como un bloque geopolítico real que rodea a Israel desde múltiples flancos. Pero hay otra profecía, menos mencionada pero igualmente impactante, en el libro de Jeremías, capítulo 49. Dios lanza una advertencia directa sobre Elam, la región que hoy alberga gran parte de la infraestructura estratégica e industrial de Irán. Jeremías dice: «He aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza». En el lenguaje bíblico, el arco representa el poder militar de largo alcance, lo que hoy llamaríamos misiles balísticos. La profecía habla de una destrucción que provocará un gran exilio y una dispersión de sus habitantes. Y es imposible no notar la coincidencia con lo que ocurre hoy. Es estremecedor notar que la tensión actual entre Israel e Irán se centra precisamente en ese arco de fuerza, el programa de misiles y la capacidad estratégica iraní. El mundo observa con aliento contenido cómo se intercambian amenazas directas, mientras Damasco, la capital de Siria y aliado clave de Irán, se tambalea bajo ataques constantes, recordando la profecía de Isaías 17 que asegura que Damasco dejará de ser ciudad para ser un montón de ruinas. Estamos presenciando la formación de una tormenta perfecta. Irán no solo está acumulando armas, está acumulando un propósito ideológico que encaja perfectamente con el papel de agresor que Ezequiel describió. Sin embargo, en medio de este escenario de guerra inminente, la Biblia nos ofrece un detalle que cambia toda la perspectiva. Según el profeta, esta invasión no terminará con la derrota de Israel, sino con una intervención divina tan poderosa que hará que el mundo entero reconozca que el Santo de Israel sigue en su trono. La geopolítica del fin no es un camino hacia el caos sin sentido, sino hacia una manifestación de la gloria de Dios. Pero antes de cerrar este capítulo, debemos hacernos una pregunta vital. ¿Es la destrucción el único destino para este pueblo? ¿Qué dice la Biblia sobre el alma de Irán después de que el humo de la batalla se disipe? El trono de Dios y la esperanza final. Pero incluso en medio de las profecías más duras, la Biblia siempre deja espacio para la esperanza. Llegamos al cierre de este viaje profundo por las páginas de la historia y la profecía. Después de analizar las guerras, los juicios y las tensiones geopolíticas que hoy mantienen al mundo en vilo, surge una pregunta necesaria. ¿Es el final de Irán solo cenizas y destrucción? La respuesta de las Escrituras es sorprendente y revela el corazón misericordioso del Creador incluso en los tiempos más oscuros. En medio de las advertencias más severas, la Biblia guarda una promesa de redención específica para esta tierra. En el mismo libro donde se profetiza el juicio sobre Elam, encontramos un versículo que lo cambia todo. Jeremías 49:39 declara: «Pero acontecerá en los postreros días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová». Y añade una frase aún más poderosa en el versículo 38: «Y pondré mi trono en Elam». Esto nos revela que el propósito final de Dios para Irán no es su aniquilación, sino su transformación radical. Hoy, mientras los titulares se centran en el régimen y sus armas, ocurre un fenómeno silencioso que muchos ignoran. Irán es, según diversos organismos de misiones, el país donde el cristianismo crece con mayor rapidez en todo el mundo. Miles de iraníes están teniendo sueños y visiones con Jesucristo, abandonando el odio y encontrando una paz que la política no puede ofrecer. Es la preparación espiritual para el cumplimiento de esa promesa, Dios estableciendo su autoridad en el corazón de los descendientes de Persia. La historia de Irán en la Biblia es un círculo perfecto que está por cerrarse. Comenzó con los hijos de Noé poblando la tierra. Continuó con el rey Ciro liberando al pueblo de Dios.
fue honrada por los magos que adoraron al Mesías en su cuna, y hoy se encamina hacia un clímax donde, tras el juicio de las naciones, un remanente de Irán se levantará para adorar al Rey de Reyes. El profeta Zacarías nos asegura que después de los conflictos finales, los sobrevivientes de todas las naciones, incluyendo a aquellas que una vez marcharon contra Jerusalén, subirán año tras año para adorar al Señor de los ejércitos en la fiesta de los tabernáculos. Irán, que una vez fue el escudo de Israel y luego su mayor amenaza, terminará su relato bíblico como una nación restaurada bajo el gobierno del Mesías. Este recorrido nos deja una lección vital. Los imperios se levantan y caen, los líderes lanzan amenazas y los ejércitos se movilizan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Lo que hoy vemos en las noticias no es el triunfo del caos, sino el cumplimiento exacto de un diseño que fue escrito mucho antes de que naciera nuestra generación. Irán es, efectivamente, una pieza clave en el reloj de Dios. Y si el reloj está marcando estas horas con tanta precisión, la pregunta más importante no es qué pasará con las naciones, sino qué pasará con nosotros. ¿Estamos listos para el regreso del Rey? En Sagradas Palabras, nuestra misión es que no solo entiendas la profecía, sino que la vivas con la esperanza de que por encima de cualquier guerra, el trono de Dios será establecido. Porque al final de la historia no serán las naciones las que tengan la última palabra, será Dios. Gracias por estar aquí. Que la paz y la luz te acompañen siempre en tu camino.